Bueno, muy buenas tardes a todos. Sean bienvenidos a nuestro inicio de nuestra actividad académica. Voy a proceder a la apertura formal de la misma. Señor presidente honorario de la Academia de Ciencias Médicas, doctor Germán Esfaelo, señores académicos eméritos y expresidentes, señores académicos de la comisión directiva, señores académicos, señores profesionales, señoras y señores. Usualmente en este punto presento a quien va a ser el presentador del conferencista, pero en esta circunstancia, por deferencias distintas y por afecto, me toca hacer ambas instancias. De manera que luego del ingreso y la apertura formal, voy a presentar a nuestro conferencista de hoy, que va a terminar su tránsito previo para culminar con la incorporación como miembro académico titular con la presentación de su conferencia. Voy a dividir su presentación en dos aspectos. El primero, curricular profesional. En ese sentido, hago una apretada síntesis de los antecedentes del profesor doctor Pablo Antonio Novoa, que es médico por la Universidad Católica de Córdoba, habiéndose graduado en 1984. Fue residente en nefrología en el Hospital Córdoba, donde transitó todos los pasos de la nefrología, desde residente a jefe de residente, instructor docente, médico de staff y finalmente jefe de servicio de nefrología y trasplante renal, siendo un servicio señero en el país. Es staff del Servicio de Nefrología del Sanatorio Allende desde 1986 y culmina también como jefe de este servicio y trasplante renal desde el 2004. También es jefe del Servicio de Nefrología de la Clínica Universitaria Reina Fabiola, docente en Medicina de la Universidad Nacional de Córdoba, es doctorado en la Universidad Católica de Córdoba, cumplimentó la beca al Servicio de Nefrología de la Universidad Católica de Lovaina en Bélgica. Es profesor titular de Clínica Médica en la Universidad Católica y profesor adjunto de Medicina Interna en la Universidad Nacional, ambas de Córdoba. Director de la carrera de doctorado en la Universidad Católica de Córdoba. Miembro del Comité Renal Asesor del INCUCAI. Ha participado, tuvo activa participación como investigador principal y coinvestigador en más de 40 estudios. Publicación como autor y coautor de más de 90 trabajos. Es miembro del comité editorial de la Revista Argentina de Trasplantes, revisor de la Revista Española de Urología, ex revisor de la revista Transplant International, es creador y de alguna manera gestor del desarrollo junto a otros profesionales del programa de trasplante renal y renopáncreas del Ministerio de Salud Pública de la provincia. De manera que en esta síntesis he pretendido hacer una apreciación apretada, como dije, de los méritos académicos y profesionales del doctor Novoa. He aprendido a nuestro anterior presidente la importancia que tiene conocernos un poco más, particularmente en la rama de la medicina, ciencia humana y dentro de las ciencias humanas, la más humana de las ciencias, la importancia de incorporar aspectos humanos, biográficos del doctor. Pablo es hijo de su padre español, Antonio, inmigrante a la Argentina durante la Guerra Civil a los 16 años. Su papá culmina sus estudios secundarios como perito mercantil mientras trabajaba para poder solventarse y desarrollar la carrera bancaria. Su mamá, Nélida santafesina, estudió en Córdoba, obtiene su título de nutricionista, pero como muchos de nuestros ancestros y familiares, sacrifica parte importante de su profesión para dedicársela a sus hijos y sus 3 hijos, y a 2 hermanos de Pablo. Pablo tiene 4 hijos, Manuel, Guadalupe, que creo que está escuchándonos, Diógenes y Bautista. 3 de ellos están desarrollando su profesión, de acuerdo a su propia elección,
y uno de ellos aún está estudiando. Tiene 4 nietos, Delfina, Tomás, Olivia y Josefina. Pablo, durante su formación y como profesional, ha cultivado excelentes relaciones y tuvo algo que transitamos juntos, y en eso es un ejemplo, la oportunidad de formar residentes en la especialidad tanto en el sector público como en el sector privado. Y en ese punto él reconoce que sigue los pasos de su maestro y mentor, el doctor José Flores, a quien muchos de nosotros tuvimos la suerte de conocer. En su aspecto íntimo y personalísimo, es amante del deporte, fútbol y tenis, que practica activamente, lee mucho, camina y disfruta del mar con sus hijos y su nietos. También le gusta la pesca. He participado con él y no le estoy agradecido por eso, porque me invitó a una pesca en el mar que me dejó consecuencias desastrosas. He hecho entonces ahora un acercamiento de la parte humana de Pablo y vamos a proceder a escuchar su conferencia. Inmediatamente después coordinaremos la participación de los oyentes y sobre el final haremos la entrega del diploma y la bienvenida correspondiente. Estimado Pablo, escuchamos tu conferencia. Doctor Novoa. Está silenciado, doctor. Ahora sí. Perfecto. Ahora sí. Ahora sí. A pantalla completa, a ver si podemos. ¿Se ve ahí la conferencia? Todavía no, está en proceso, doctor. Ahora ocultar y la copita. Muy bien. Excelente, gracias. Muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias, doctor Cayetano Galetti, por la presentación. Señores, Academia de Ciencias Médicas de Córdoba, señor presidente, doctor Faelo, miembros de la asociación o de la Academia de Ciencias Médicas, colegas, familia y amigos. Hoy es un día muy especial, es el Día Mundial del Riñón y coincidentemente con esto me toca dar la conferencia en la Academia de Ciencias Médicas que he denominado Pasado, Presente y Futuro del Trasplante Renal. Vamos a hacer una breve introducción diciendo que el daño renal puede caracterizarse de 2 maneras, evaluando un daño funcional a través del filtrado glomerular, y eso clasifica al daño en etapas o estadios, siendo el estadio 5 la peor de las circunstancias que puede tener un paciente. Y también podemos evaluar el daño estructural, principalmente con la albuminuria del paciente, y de esa manera tenemos 2 aspectos que nos ayudan a ver frente a qué enfermo estamos actuando. Cuando uno evalúa la estructura distributiva de la enfermedad renal crónica según estadios, lo que podemos observar es que en los 2 primeros estadios, que son los estadios leves, asintomáticos, reunimos la mayor población de mayores de 20 años, que es alrededor de 3 millones de personas en nuestro medio. A medida que va avanzando la enfermedad renal, muchos de estos pacientes se complican y fallecen principalmente por causas cardiovasculares, infecciosas o nutricionales, y llega al estadio 5 solo una pequeña parte de los mismos, que representa 35.000 personas, que es aproximadamente la población en diálisis hoy en nuestro país. El riesgo relativo de muerte
va aumentando a medida que cae el filtrado glomerular, y así podemos ver en este estudio publicado en New England Journal cómo cada 10 mililitros de pérdida del filtrado glomerular aumenta el riesgo relativo de mortalidad un 10%. Por lo tanto, si ustedes ven, a medida que va cayendo el filtrado, los pacientes van llegando menos a la etapa final. Y en esto que muestra la propensión a morir o progresar a la tasa sustitutiva renal, ya sea con diálisis o con trasplante, podrán observar que en el estadio 5, cuando el filtrado glomerular, o en el estadio 4, en realidad cuando el filtrado glomerular va cayendo, alrededor del 45% de los pacientes han fallecido. Entonces, cuando el paciente llega al estado final de la enfermedad renal, tenemos 3 opciones para ofrecerle. Son la hemodiálisis, la diálisis peritoneal o el trasplante renal, siendo este último el gold standard terapéutico para nuestros pacientes. ¿Qué decimos de insuficiencia renal crónica estadio final en la Argentina? Estadio 5 o de terapia sustitutiva. Ya dijimos que hay alrededor de 35.000 pacientes en diálisis, 5.500 de ellos están en espera para trasplante, representando un 18,3%. Esto es una deuda que tenemos que mejorar todos los nefrólogos del país. El 10%, alrededor de 500 pacientes son hipersensibilizados. Más de 2.500 pacientes nuevos por año entran a terapia dialítica, pero se trasplantan solamente 1.800. Por lo tanto, va quedando un remanente en lista de espera. ¿Y por qué hablamos de trasplante y gold standard? Bueno, si vemos este estudio, que es un estudio viejo, también publicado en New England, del año 91 al 97 se hizo este estudio y reunió un gran número de pacientes. Fíjense en la barra de arriba, cuando analiza todos los pacientes en diálisis, los pacientes en lista de espera para trasplante renal o aquellos que han recibido un trasplante cadavérico en este caso, la mortalidad estimada por ciento es de 16,1 para los pacientes en diálisis, 6,3 para los pacientes en lista de espera y 3,8 para quienes recibieron un trasplante renal. Por lo tanto, no hay ninguna duda que un punto final duro como es mortalidad se ve francamente favorecido si el paciente tiene aquella opción de recibir un trasplante de riñón. Y fíjense este cuadro, qué interesante. Acá lo que vemos es expectativa de vida de la población general, de los pacientes en diálisis y de los trasplantados, representada la línea de puntos por la población general, acorde a la edad de los pacientes. Fíjense, de 0 a 19 años hasta 85 a 89 años, y lo que podemos ver es que ni la terapia dialítica ni el trasplante se acercan a la sobrevida de la población general, pero fíjense que en las barras violetas o magentas la posibilidad de acercarse es mayor con trasplante renal que en las barras grises, que son los pacientes que están en tratamiento dialítico. Salvo cuando llegamos a la edad de 85 años, donde da igual trasplantarse o quedar en diálisis. Entonces, el análisis que vamos a hacer hoy es la punta de este iceberg que representa este grupo de pacientes que van a recibir como terapia sustitutiva un trasplante de riñón, y me voy a referir entonces al trasplante renal, poniendo énfasis en esto que parece un adagio viejo y conocido, que sin órganos, o sea, sin procuración no hay trasplantes, y diciendo que hay más de 7.000 personas esperando un trasplante en la Argentina, y que por día fallecen 20 seres humanos en el mundo a la espera de un trasplante. En relación al pasado, comenzamos diciendo que los orígenes se remontan a la cultura del hombre en historias y figuras mitológicas. Si vemos esta imagen acá a la derecha, vemos que ya en el siglo XV, el milagro de San Cosme y San Damián, injertándole una pierna a un herido de guerra, es el primer hecho que genera o que se conoce como haber podido implantar un órgano en otra persona. En el año 1902, Alexis Carrel, premio Nobel de Medicina,
publica las suturas y las ligaduras de vaso y es donde nace la microcirugía. En 1906, Mathieu Jebulay habla de trasplante de riñón de cerdo y cabra en el brazo de un humano. En 1954 se produce el primer hito importante en el trasplante de riñón. Joseph Murray realiza el primer trasplante exitoso en Boston entre gemelos univitelinos. En el año 1959 se descubre la 6-mercaptopurina, precursor de la azatioprina y la irradiación corporal como inmunosupresión. Y en el año 60, un año después, aparecen los corticoides para tratar el rechazo y la azatioprina. En 1963, a quien se lo denominó el padre de la trasplantología, Thomas Starzl, recomienda esta asociación de azatioprina y corticoides para tratar a los pacientes con algún trasplante. Él se dedicaba al trasplante hepático y créanme que hasta el día de la fecha hay algunos pacientes que conservan este tratamiento inmunosupresor y son los que han logrado tolerancia del injerto. En el año 1980 aparece una droga que cambia el curso del trasplante, como es la ciclosporina, y posteriormente aparecen otros fármacos que van mejorando los resultados, principalmente en lo que hace rechazo agudo celular, como el micofenolato, el tacrolimus, los inhibidores mTOR, belatacept y algunos inductores. Este es el hospital Brigham en Boston, donde se realiza el 23 de diciembre de 1954 el primer trasplante exitoso, y el éxito se produce porque esta gente, el grupo de Murray, Merrill y Harrison, trasplantan a 2 gemelos univitelinos, por lo cual no tienen posibilidad de rechazo en ese momento. En cuanto a la historia de la donación, el trasplante y la legislación en la Argentina, podemos decir que ya en el año 1928 se realizan los primeros trasplantes de córneas. En el año 1948 el primer trasplante o implante de huesos. En 1951 se crea el primer Banco Nacional de Córneas y Huesos. En 1957 la primera ley 17041 con el primer banco de tejidos y el primer trasplante de riñón. En 1977, la ley 21541 crea el JUCAI, Organismo Nacional de Procuración. Y en el año 1980 se realiza el primer programa de trasplantes cardíacos. En 1986, la ley 23464, que modifica el criterio de muerte encefálica. En el año 88, el primer trasplante hepático. En el año 90, la ley 23885 crea el INCUCAI, Instituto Nacional Central Único Coordinación de Ablación e Implante, que persiste a la fecha. En el año 92, el primer trasplante de pulmón. En el 93, la ley 24193, con el modelo descentralizado de procuración de órganos, el primer trasplante de páncreas y el primer trasplante de intestino en el año 99. Y otro de los hitos importantes fue la ley Justina, que todos recordaremos, en el año 2018, la ley 27447 de esta niña que fallece esperando un corazón y su padre mueve a los organismos legislativos para sacar esta ley que hace que seamos todos donantes, salvo que expresemos nuestra voluntad de no ser. Un poco de historia del trasplante en nuestro país. El 11 de junio de 1957 se realiza el primer trasplante renal en el Hospital de Clínicas de Buenos Aires. En ese caso abocan los uréteres a la piel y el paciente fallece a los pocos días infectado. En 1961 en el Instituto Lanari se hace el segundo trasplante que sobrevive 45 días. En el año 65 ya se considera lo que es grupo sanguíneo ABO y el cultivo mixto linfocitario para seleccionar donantes y mejoran los resultados. Pocos años después, acá en Córdoba, se hace el primer trasplante y profesionales de nuestro medio, como los doctores José Flores, Federico Garzón Maceda, el doctor Adolfo Uribe, que está en este momento en la sala, su hermano el doctor Agustín, el doctor José Garibotti, el doctor Norberto Allende, el doctor Justo Molina y otros, no quiero olvidarme de nadie, así que quisiera englobar aquí a todos, fueron quienes marcaron el camino del trasplante renal en nuestro medio. En los años 80
se crea el JUCAI, que luego es el INCUCAI, y en el año 1986 se crea el ECODAI, que es el ente procurador en Córdoba, que tiene una ardua tarea en procurar órganos para los trasplantes y la necesidad de nuestros pacientes. Vamos al presente. El presente nos encuentra con pocos donantes, entonces no tenemos suficientes órganos. ¿Cómo tratamos de aumentar el pool de órganos? Y bueno, buscamos donantes vivos, buscamos donantes con criterio ampliado, donantes en asistolia, tratamos de buscar alternativas como el trasplante ABO incompatible o los trasplantes cruzados. Empiezan a aparecer barreras como los hiperinmunizados, es decir, pacientes que ya fueron trasplantados en una o dos ocasiones previas o que recibieron muchas transfusiones o embarazos múltiples en las mujeres, y representan cerca del 10 al 15% en la lista de espera, y esto es un problema porque es difícil encontrarles un órgano a estos pacientes. Tenemos más drogas inmunosupresoras, hemos mejorado en eso. Aparecen máquinas de perfusión, en este momento en Córdoba se están instalando 2 máquinas para poder mantener los órganos en hipotermia con un goteo continuo y una perfusión continua. Sabemos más de anticuerpos y de su daño, y aparecen algunos biomarcadores que nos ayudan a llevar adelante el seguimiento de nuestros pacientes. Entonces, el trasplante renal es una interacción entre índices pronósticos, supervivencia y decisiones terapéuticas, de las cuales, si nosotros logramos un equilibrio, podemos llegar al éxito a nuestros pacientes. 2 palabras de cada uno de los ítems que les referí de lo que es hoy. Acerca del donante vivo en la Argentina, quería comentarles que la ley acepta la donación en familiares hasta en 4º grado de parentesco, cónyuge o conviviente con más de 3 años o que tuvieran un hijo en común. El resto debe ir por vía judicial, porque la ley, si algo busca, es evitar el comercio de órganos. Y siempre digo, y lo voy a repetir, si hay una ley que se cumple en la Argentina es la ley de trasplante, eso puedo dar fe. Se realizan alrededor de 250 trasplantes de donante vivo por año, y las condiciones para ser donante vivo es que el donante sea absolutamente voluntario, es decir, que sea un donante altruista, que sea sano, porque no podemos desvestir un santo para vestir otro, y que sea ABO compatible en la medida de lo posible, y por supuesto que acepte las pautas y las normas para continuar su vida como monorreno. Si vemos la sobrevida o las curvas de sobrevida del paciente y del injerto en la Argentina, podemos decir que son bastante similares a las que ocurren o las que vemos en el mundo, y que la sobrevida de los pacientes, si comparamos, ¿no es cierto?, donantes vivos, que es la curva discontinua, la línea discontinua de arriba versus donantes cadavéricos, siempre le va mejor a los pacientes donante vivo en lo que es sobrevida del paciente, pero también en la sobrevida del injerto. Pero fíjense qué interesante esto. ¿Qué pasa si el paciente se trasplantó antes de llegar a diálisis porque tuvo la suerte y la posibilidad de que algún familiar le pueda donar un órgano? Y bueno, les va mejor también a estos pacientes que no entraron en diálisis. La sobrevida del injerto es francamente mejor en aquel grupo que no requirió diálisis, y la sobrevida del paciente también, aunque en menor magnitud. De cada 10 donantes que nos llaman o recibimos para ofrecernos un órgano para trasplante, 7 de ellos, o sea, el 70% de nuestros donantes, son los que se denominan de criterio ampliado al día de la fecha. Esto ha permitido ampliar el número de trasplantes, pero hay que tener en cuenta que los donantes de criterio ampliado son aquellos que tienen son mayores de 60 años o que tienen entre 50 y 59 y 2 de los siguientes criterios: creatinina elevada previo a la donación, que han fallecido de un accidente cerebrovascular o que han sido hipertensos. ¿Para quién utilizamos estos donantes? Para adultos mayores. Entonces buscamos all for all, es decir, un riñón de una persona de edad avanzada para un receptor de edad avanzada. ¿Y cómo lo hacemos? Y bueno, tratamos, ahora que podemos, de utilizar la máquina de perfusión
porque los resultados han mejorado ampliamente. Hay un tipo de donante que se está utilizando en el mundo y que se ha empezado a usar en la Argentina, que son los donantes de nazi-historia. En Madrid, en el año 2011, se creó esta clasificación, que es la clasificación de Maastricht, y lo que se utiliza básicamente es el Maastricht 3, que es el paciente a la espera de la parada cardíaca, que incluye a aquellos pacientes a los que se les aplica limitación del tratamiento de soporte vital tras el acuerdo entre el equipo sanitario y con los familiares o representantes del enfermo. También hacemos trasplantes ABO incompatibles y tenemos una estrategia. Debemos remover los anticuerpos existentes porque medimos aglutininas anti el ABO incompatible, las removemos, prevenimos el retorno de esos anticuerpos, hoy con rituximab, que es un anticuerpo anti-CD20, antes se hacía con esplenectomía. Buscamos evitar el rechazo con un esquema clásico y con inducción. Evitamos el rebote de los anticuerpos con plasmaféresis e inmunosupresión. Y, por supuesto, prevenimos las infecciones adecuando la féresis y el uso de anti-CD20 al riesgo del paciente. En este estudio publicado en JASN del año 2018, incluye un metaanálisis de 2.728 estudios que incluye 26 de los mismos, 1.346 pacientes ABO incompatibles versus 4.943 ABO compatibles, los compara en sobrevida del injerto, la sobrevida es 96 versus 98 al año, 49% de los fallecidos son por infecciones en el grupo ABO incompatible versus 13 en el ABO compatible, es decir, tenemos más infección en este grupo y también tenemos más rechazo mediado por anticuerpos y mayor sangrado en el grupo ABO incompatible. También, y esto es conocido por todos, porque hubo un periodista en la Argentina que se trasplantó de esta manera, que es el trasplante cruzado, y esto se legisló para que se pudiera realizar, está legislado y la ley de trasplante en el artículo 23 habla del trasplante cruzado. Este es un trasplante que se puede realizar en la Argentina, que tiene poco desarrollo por la idiosincrasia de nuestro pueblo y porque es complicado de implementar. Solamente les voy a decir que el donante de un paciente debe ir a donde se va a trasplantar el receptor del otro y viceversa. La cirugía se debe hacer en el mismo momento y a lo mejor un paciente de Neuquén viene a donar acá y el de acá va a donar a Neuquén y eso empieza a traer problemas entre los familiares y demás. Pero lo que hacemos es ofrecerle el donante del receptor 1, como está en este ejemplo, al receptor 2 y viceversa, a los fines de poder encontrar un donante para cada receptor que a lo mejor tiene problemas con el que le quiere donar en su familia. En relación a las máquinas de perfusión, que hace poco empezamos a implementar en la Argentina, hay dos tipos de hipotermia y normotermia. Estas disminuyen la tasa de descarte de órganos, mejoran el índice de difusión de los injertos y tienen una mayor aplicación en donantes en asistolia y en los donantes de criterio ampliado, como les expresé. Hay otras estrategias de preservación. La perfusión normotérmica regional, el acondicionamiento con perfusión de 2 horas previo al implante con sangre a temperatura ambiente y algunos aditivos a los líquidos de preservación como oxígeno o inhibidores de proteasas del complejo. Hay biomarcadores. Hasta ahora siempre hemos usado la biopsia renal como un marcador evolutivo, más la función renal y el laboratorio de rutina, pero hace poco apareció el cell-free DNA, que es una metodología de estudio de partículas de DNA libres en la sangre del paciente que nos permite inferir si hay rechazo con daño celular. Esto tiene falsos positivos, es un método que todavía no se ha afianzado, para nosotros en la Argentina tiene alto costo y solamente se ha utilizado en investigación. También se puede investigar células T diferenciadas, células CD8 altamente diferenciadas, perforinas y granzima B, interferón gamma, fenotipo reducido de células naive activadas a célula B de memoria. El ENGAL y las interleuquinas urinarias no han sido o no han cumplido con la expectativa que esperábamos. Esta es la realidad en la Argentina.
en los últimos 10 años, de 2015 a 2024, comenzamos con la lista de espera renal. Fíjense que los pacientes incidentes en lista de espera pasaron del 2015 de 1940 a 2485 en el 2024. Los prevalentes, es decir, los que vienen en lista de espera, más o menos se mantienen. Los prevalentes en diálisis han aumentado, pero siempre se mantienen alrededor de 30 a 35 mil pacientes. Los donantes fallecidos, los donantes cadavéricos aumentaron de 790 en el año 2015. Fíjense que en el año 2019 habíamos logrado 1.232 trasplantes o donantes cadavéricos y después con la pandemia cae en el año 2020 y 2021 y vuelve a aumentar ahora y en el año 2024 tuvimos 1.294. Los donantes vivos relacionados se mantienen más o menos en las cifras históricas. Aumentan los donantes fallecidos hipersensibilizados con una última cifra de 242 porque cambia la ley de trasplante y se le ofrece mayor posibilidad a estos pacientes que antes estaban condenados a morirse en diálisis porque nunca iban a recibir un injerto por la distribución que había en la Argentina. Se copia un modelo americano y de esa forma se trasplantan más estos pacientes. Y fíjense que donantes vivos hipersensibilizados son pocos porque la posibilidad de rechazo humoral es alta, sobre todo posterior al año de trasplante. Y hay 500 pacientes al 5 de enero de este año inscritos en lista de hipersensibilizados esperando un órgano. ¿Por qué perdemos los injertos hoy? Bueno, hay 3 razones fundamentales: la injuria glomerular crónica, la injuria vascular y endotelial y la injuria tubulointersticial crónica. Y esto puede ser debido a recurrencia de glomerulonefritis, a rechazo mediado por anticuerpos, a rechazo mediado por células T o rechazos celulares, a nefropatía por virus BK, a recurrencia de las infecciones del tracto urinario recurrentes u obstrucción, a nefrotoxicidad por fármacos, a microangiopatía trombótica, a diabetes, hipertensión o injuria pretrasplante relacionada a nuestro donante. ¿Y por qué perdemos los pacientes hoy? Bueno, este es un estudio de la doctora Marta Crespo y un grupo español que compara 2 periodos, desde el año 79 al año 99 y después del año 2000 al 2019, y lo que muestra es que disminuyó el número total de casos de mortalidad de los pacientes, pero que la muerte de causa cardiovascular y las infecciones siguen liderando la mortalidad de los pacientes trasplantados. Vamos a hablar ahora de lo que es el futuro. Y bueno, comenzamos diciendo que el futuro del trasplante renal pasa por la búsqueda de estrategias cada vez más globales para mejorar la oferta de órganos, mejoras en el acondicionamiento y preservación de los injertos y el desarrollo a escala global de la cirugía mínimamente invasiva. El futuro del trasplante es un trasplante personalizado, como muestra esta diapositiva. Y lo que vamos encontrando para el futuro es una inmunosupresión personalizada basada en el seguimiento de los pacientes con biomarcadores y con inteligencia artificial que nos va a ayudar a estratificar el riesgo inmunológico de nuestros pacientes. Y acorde a eso, poder manejar la inmunosupresión en forma personalizada. Lo que se viene fuerte y que va a ser, creo, el futuro inmediato de los trasplantes son los senotrasplantes, a los que me voy a referir ahora al final de la charla. Y también tenemos expectativas en lo que es impresión 3D o bioimpresión, que son biotintas hechas de células del paciente que se reprograman genéticamente para que se transformen en células madres y luego en el tejido deseado. En 8 años se estima que puede haber piel disponible y en 12 años órganos, lo cual sería algo espectacular. La terapia celular, inyectando células madres en el órgano del enfermo buscando regenerarlo, que ya se intentó con algunas patologías cardíacas con éxitos parciales. La reprogramación en vivo, que utiliza células de Yamanaka, premio Nobel en 2012, con células embrionarias autólogas, implante de un órgano transitorio donde el senotrasplante podría jugar una función muy importante para permitir reparar el propio órgano fuera del organismo con máquinas de perfusión.
La cirugía robótica, el robot de Da Vinci ya está siendo usado para ablación y para trasplante en algunos lugares del mundo, los inmunosupresores nuevos y, como mencioné, la inteligencia artificial. Hay biomarcadores, esperamos mucho de ellos para tratar de invadir cada día menos a los pacientes y lograr que a través de microarray, de quimioquinas, de marcadores de injuria tubular, de proteómica en plasma, podamos obtener datos que nos permitan adecuar al paciente a un tratamiento adecuado con menor riesgo para ellos. Y ahora me voy a referir a lo que a mi entender, y creo al entender de la trasplantología en el mundo, es lo que viene próximamente, que es el senotrasplante. Cuando hablamos de senotrasplante pensamos que obviamente es una excelente idea. ¿Por qué? Y porque tenemos una población grande en lista de espera para recibir un órgano y tenemos pocos donantes. Afortunadamente, fallece poca gente joven y los donantes añosos de criterio ampliado, como mencioné, mayores de 60 años o de 50 a 59 con alguna patología, son donantes para algunos órganos, pero no para todos. Entonces, esto sería una solución para la falta de donantes y órganos para trasplante, y tiene un plus que evitaría el rechazo por la manipulación genética, a lo cual me voy a referir muy por encima, pero quiero hacer mención. Entonces, el senotrasplante aparece como una excelente idea, pero por supuesto que es no exento de dificultades, como problemas anatómicos y funcionales, como potencial de nuevas infecciones, lo que denominamos como senozoonosis, y con una potente respuesta inmune frente al senotrasplante, tanto inmunidad innata como adaptativa. Fíjense que ya en el año 1964, donantes de chimpancé, en aquella época, en los años 60, 70 y hasta el año 90, se había puesto mucha expectativa en los babuinos y en los chimpancés como donantes, por esto de pensar que si nosotros descendíamos de los chimpancés o de los monos, teníamos un parecido muy grande con ellos y podía ser el órgano ideal. Esto desgraciadamente no fue así hasta que aparecen estos cerdos multitransgénicos que a través de una tecnología que se denomina CRISPR-Cas9 mejoró la ingeniería genética, logrando modificaciones génicas múltiples con alta precisión y eficacia. Hay empresas productoras de estos cerdos genéticamente modificados, las tres que están en este momento activas en Estados Unidos son Genesis, Revivicor y Macana. ¿Y qué han logrado? Han logrado remover genes de los cerdos como carbohidratos de cerdos, alfa-galactosidasa, que son los que generaban el rechazo humoral, y poder inactivar retrovirus que serían responsables de infecciones en humanos, esto denominado senozoonosis. Pero a su vez, también se le puede adicionar genes a estos cerdos, entonces podemos darle inhibidores del complemento, anticoagulantes y reguladores inmunes, lo que genera una alta posibilidad de tolerancia de este injerto en el organismo humano. La historia, comenzando con Alexis Carrel en el año 1902, tiene un gran recorrido. En el año 54, recuerden lo que les mencioné de Murray, Dosset descubre el primer antígeno leucocitario humano, el HLA, que es el que nos marca hoy las posibilidades de compatibilidad y de trasplante, el descubrimiento de la ciclosporina, y yo diría que el éxito en la historia del senotrasplante es de este señor David Cooper, que actualmente vive y que es disertante en múltiples congresos americanos y mundiales, que es quien encuentra o descubre la 1,3-galactosa de las células de cerdos que median el rechazo humoral en los senotrasplantes. Ayares y colaboradores en el año 2003 generan el primer knockout en los cerdos, pudiendo sacar esta galactosa
y posteriormente, en el año 2015, Charge reporta el primer knockout para virus en estos cerdos, y en el 2016, Mohiuddin, el grupo de él, reporta el primer corazón de cerdo que es trasplantado a un babuino y que vive o se lo puede sostener durante 900 días. En el año 2022, Mohiuddin y su grupo conduce el primer trasplante cardíaco de cerdo en un trial, y un año antes el grupo de Locke realiza el primer trial clínico de seno trasplante de cerdo usando pacientes en muerte encefálica. Fíjense que estos son los primeros hitos en los trasplantes. David Bennett, Lauren Fawcett y Richard Sleiman son los primeros en recibir un corazón de cerdo, otro corazón de cerdo y un riñón. Y Lisa Pisano, además de recibir el riñón, recibe timo, pensando que esto ayuda también a la tolerancia inmunológica. Entonces, como les decía, el rechazo mediado por anticuerpos se puede controlar haciendo triple knockout en estas con CRISPR-Cas9 en edición génica, y aparecen cerdos donantes que son aptos para trasplante en humanos. Dos palabras de trasplante de cerdo en humanos con muerte encefálica, que fue el inicio de los trials estos que les mencionaba. Se diseñó un esquema inmunosupresor que es bastante parecido al que utilizamos en humanos, con un poquito más de inducción, es decir, de ataque agresivo al momento del trasplante inicial, y se lo divide en 3 fases. Una fase 1 de pretrasplante, en el cual al paciente en muerte encefálica, o sea, una persona que podría haber sido donante, pero por sus condiciones no lo fue, está en muerte cerebral este paciente, se lo deja anéfrico y posteriormente se le implanta riñones de cerdo, ambos riñones en ambas fosas ilíacas, y a los 3 días del postoperatorio se lo vuelve a poner anéfrico estudiando esos riñones, y lo que se busca es ver qué ha pasado en este periodo de tiempo desde que se implantó el órgano hasta que se lo volvió a extraer y se lo llevó a anatomía patológica. Entonces, comienzan los estudios, como les decía. Este es en Langone, New York, el primer senotrasplante realizado después de 32 días en el cuerpo humano, y el grupo de senotrasplantes y la Universidad de Alabama responde a algunas cuestiones de bioseguridad. Identifican régimen inmunosupresor que es aprobado por la FDA. La respuesta adaptativa está controlada por inductores como el suero antitimocítico y anti-CD20. Hay una tenue respuesta inmune innata con el agregado de inhibidores de complemento. No se observa quimerismo, es decir, no se ven células porcinas al día 3 post cirugía cuando se ablacionan nuevamente esos órganos que habían sido implantados, y se logró una función fisiológica que sustenta la vida. Se mantiene la presión sanguínea, hay menor actividad del sistema renina-angiotensina, pero es suficiente, hay manejo aceptable de la sal y el agua con respuesta a la vasopresina humana, hay apropiada señalización de la paratormona, hay integridad vascular y tisular mantenida con la presión sistólica humana, y no hay evidencia de transmisión de virus. Pero por supuesto que hay problemas fisiológicos, esto no es tan sencillo, y hay problemas en la cascada de la coagulación, puede haber microangiopatía trombótica, coagulopatía por consumo y trastornos hemorrágicos, pero las soluciones se buscan en cerdos diseñados para que expresen la trombomodulina humana y el receptor de proteínas de células endoteliales. Hay problemas funcionales. Las nefronas yuxtaglomerulares de los riñones de cerdo son menores y por lo tanto la capacidad de concentrar la orina es algo inferior. Pueden tener hipercalcemia e hipofosfatemia. La tasa de filtración glomerular y el flujo sanguíneo son comparables entre ambos, cerdos y humanos, así como el nivel de proteinuria, por lo tanto se puede hacer un buen seguimiento post-trasplante. Hay problemas funcionales con hormonas. El angiotensinógeno humano no parece ser un sustrato óptimo para la renina producida por el riñón de cerdo, lo que sugiere que el sistema renina-angiotensina-aldosterona puede ser menos eficaz después del senotrasplante.
La hormona antidiurética humana es estructuralmente diferente de su contraparte porcina, con una actividad agonista reducida sobre el receptor de antidiurética, lo que en última instancia disminuye la reabsorción de agua, por lo tanto hay que hidratar más a estos pacientes, y la eritropoyetina porcina no parece ser tan eficiente, por lo cual debe ser sustituida. Hay problemas de crecimiento, y en los primeros trasplantes lo que se vio es que había un rápido crecimiento de los riñones y corazones post-trasplantes, lo cual se puede atenuar con knockout en el receptor de la hormona de crecimiento o con lo que se está haciendo hoy, que es criar cerdos en miniatura para futuros órganos. Empiezan a aparecer los éxitos de algunos implantes, todos implantes que fueron compasivos, autorizados por la justicia y por la FDA, y la FDA, el 3 de febrero de este año, autoriza una corte inicial de 6 pacientes con enfermedad renal en etapa final o estadio 5, que se va a ampliar a un máximo de 50 participantes que van a entrar en un protocolo de riñones producidos o obtenidos de cerdos criados con una secuencia de 10 genes editados. Aumentan las publicaciones de estos trasplantes, del 7 de febrero de este año, publicaciones en New England, que es una de las revistas más, o la revista más reconocida en medicina. Comienzan a aparecer pacientes que se van de alta con su riñón de cerdo, y entonces vamos cumpliendo con los objetivos en trasplante renal, que son prolongar la supervivencia del paciente, prolongar la supervivencia del injerto e incrementar la tasa de trasplantes, para lo cual tenemos que mantener la investigación viva, tenemos que formar profesionales, tenemos que tener registros y tenemos que activar a las instituciones sanitarias, a las organizaciones nacionales de trasplante, a las sociedades científicas y a las redes de investigación para que esto ocurra. Si logramos estrategias diagnósticas y terapéuticas adecuadas, vamos a lograr una mejor supervivencia de los injertos y el éxito del mismo. Por lo tanto, el futuro del trasplante renal pasa por una disponibilidad a la carta de injertos renales biocompatibles, una preservación óptima preimplante y un tratamiento inmunosupresor que, de ser necesario, genere el menor impacto en el paciente. Finalizando, quiero agradecer a los miembros de la Academia de Ciencias Médicas por permitirme la incorporación, a mis padres, a mi familia, a mis maestros y colegas, a las instituciones donde desarrollé mi formación y mi carrera, y a los pacientes. Y por último, decirles que vivimos una época de muchos avances en la ciencia médica, con grandes expectativas y gran proyección en el mundo del trasplante. Si nuestros antecesores, y hago referencia a uno de ellos, al doctor Uribe, que está aquí presente, no hubiesen soñado, nada de esto hubiese sido realidad. Por último, quiero agradecer a Sandra y a Celina de la Academia de Ciencias Médicas por su colaboración, al doctor Galetti, al doctor Uribe y al doctor Bartolomé Allende por haberme impulsado a sumarme a este desafío. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Pablo, por tu excelente exposición, muy clara. Nos ha ilustrado sobremanera y nos han puesto sobre antecedentes del pasado, nuestro tránsito actual y las perspectivas futuras. Invito a los oyentes a compartir ideas o si hay alguna pregunta al doctor Pablo, las vamos a considerar. Si dejamos de compartir, Pablo, así... Compartir, exacto. Dejar de presentar, doctor. Dejar de presentar, Pablo. Ahí está. Muy bien. Bueno, hay distintos mensajes felicitándote, Pablo, felicitándote por la conferencia. Decíamos entonces si hay alguna pregunta puntual o algún comentario. Yo voy a hacerte una pregunta y una consideración.
vi que en una de tus últimas presentaciones en Diapo pusiste que había pacientes con alta, ¿no? Con seno trasplante. Sí, efectivamente. Riñones de cerdo genéticamente modificados. Dos pacientes ya en Estados Unidos que están de alta en seguimiento, uno de ellos con más de 2 meses de trasplante. Eso te iba a preguntar. Eso es bastante fresco y reciente, así Sí, la porque mayor sobrevida es eso, 2 meses hasta ahora, lo que conocemos. así es. Ya verás que, o verán que la posibilidad ha sido solo en tratamientos compasivos. Claro. Y los pacientes que se han trasplantado tampoco son los pacientes ideales, porque si van a un tratamiento compasivo es porque están en una situación límite de su vida. Por lo tanto, lo que se luchaba, incluso en el último Congreso Americano de Trasplantes, era en tratar de conseguir que FDA aprobara un protocolo para poder trasplantar pacientes que estuvieran en diálisis, que se ofrecieran voluntariamente para un trasplante, un seno trasplante, y poder avanzar en esto que creemos que puede ser, no sé si la solución final, pero sí una alternativa o un puente. Y voy a poner un ejemplo clásico. Nosotros tenemos órgano artificial para reemplazar a los pacientes, pero las patologías, por ejemplo, cardíacas y algunas patologías hepáticas que son fulminantes, llevan a la muerte al paciente. Y esto podría ser la posibilidad de un puente hasta encontrar o un órgano humano o una alternativa al órgano ablacionado en estos pacientes. ¿Alguna consideración en los presentes o preguntas? Una pregunta, Cayetano. Adelante. Doctor Novoa. Sí. Pablo, no sé si te referiste a la sobrevida del trasplante en los pacientes diabéticos comparado con los no diabéticos. No me referí, doctor Whiteman, pero hoy la sobrevida en los pacientes diabéticos ha mejorado mucho. Debo de decirle, mire, cuando yo empiezo mi residencia médica, y usted se acordará, los pacientes diabéticos no se dializaban en aquella época. Cierto. Porque la sobrevida era tan escasa y tan corta que se consideraba la diálisis como una terapéutica que no era útil para el paciente diabético. Y hoy estamos trasplantando a los pacientes diabéticos con muy buena sobrevida, pero sin ninguna duda que son pacientes mucho más complejos por su patología cardiovascular. Yo mostré que la principal causa de mortalidad son las complicaciones cardiovasculares y el paciente diabético, y sobre todo si ha estado mucho tiempo en diálisis, es un paciente complejo en ese aspecto. Gracias, Pablo. Yo finalmente, Pablo, quería transmitirte una inquietud que tuvimos cuando hiciste aquella jornada y invitaste gente y resaltó este aspecto de los 2 trasplantes que se habían hecho, senotrasplante en personas con muerte cerebral, es decir, muertos. Está claro que la ciencia médica avanza porque es tecnociencia. Afortunadamente, ¿no? Tenemos insulina, Jorge, tenemos antibióticos, en fin, tenemos inmunosupresores porque la técnica avanza, pero la técnica en sí misma no es un hecho solidario y a veces nos plantea cuestiones cuestionables. Entonces, la preocupación nuestra es si el riesgo de una transgresión ética produzca cierto rechazo, inclusive rechazo en el ámbito científico, y esto demore el resultado final del senotrasplante. Mientras que si hubiera un comportamiento más medido éticamente, probablemente demore en lo inmediato, pero tendríamos un resultado a largo plazo mejor. Yo me planteo esto de estudiar en muertos. Vos mismo dijiste que estos pacientes, si hubieran estado en otras condiciones, serían donantes, porque están éticamente, fisiológicamente y legalmente muertos. Entonces, este aspecto de este avance con científico, entre comillas, transgrediendo algunos elementos, o al menos cuestionables desde el punto de vista ético, puede hacer que demoremos una técnica que de no demorar sería un resultado extraordinario. Es un planteamiento que te lo hice en su momento y me hace un poco de ruido, porque en otras circunstancias ha pasado así. Apuros científicos demoraron un resultado final por prejuicio, ¿no?
No sé qué opina al respecto. Sí, no dudo y comparto contigo, ya como bien dices, lo hemos conversado en su momento. Y el otro aspecto ético que también conversamos y que se plantea es la accesibilidad a esto el día que se pueda realizar. Es decir, cuando haya una gran fábrica de cerdos modificados y que puedan hacerse cerdos acorde a las posibilidades de recepción de los pacientes en lista de espera, quiénes son los que van a tener accesibilidad a trasplantarse con esos cerdos, acorde incluso a condiciones socioeconómicas y demás, ¿no es cierto? Pero creo que este es un que se va a debatir y que tiene que venir la solución en un país desarrollado y civilizado a través de leyes y de normas que nos marquen el camino a seguir para que la igualdad y la posibilidad de trasplantarse, como existe hoy. Hoy se puede trasplantar a un paciente de un lugar público como de un lugar privado con las mismas posibilidades absolutamente. Hoy no hay diferencia si el paciente se asiste en un hospital público de Salta o en el mejor o la mejor institución de nuestro país privado, ¿cierto? De modo que ese es el otro punto que sin ninguna duda se va a plantear y se está planteando que va hacia la ética. Además de todo esto que representa los cerdos y demás, porque no nos olvidemos que hay mucha gente que está en defensa de los animales y que a esto lo ve con algunos ojos de desconfianza y que también genera cuestiones que hay que mantener dentro de la ética porque es nuestra obligación, ¿cierto? Muy bien, ¿hay alguna inquietud o planteo o preguntas? El doctor Beltramo levantó la mano. Adelante, doctor. Bueno, primero, doctor Novoa, felicitarlo por la presentación, realmente muy interesante, muy claro, y cómo se manifestó en lo que es el avance en el futuro, que es todo un desafío. Yo tengo dos preguntas para hacerle, y las voy a hacer secuencial. La primera es, me quedé detenido pensando en el gráfico donde usted habla sobre la sobrevida de aquellos pacientes que se trasplantan versus los pacientes que entran en diálisis o hemodiálisis o diálisis intraperitoneal, como se la conoce. Esa diferencia se debe a que alguno o el complejo de los componentes que se aplican en los tratamientos de la diálisis estén afectando otro sistema de viabilidad, disminuyendo a través de la generación de algunos de los compuestos que implican un mayor grado de toxicidad al momento de implantarse. Por ejemplo, cuando se hacen las famosas bolsas de diálisis intraperitoneal, uno de los agentes quimiosmóticos más utilizados es la glucosa. Y cuando la glucosa se calienta, sufre una ligera transformación aldehídica que resulta ser tóxica. Si eso uno lo aplica todos los días, como normalmente se hace, la pregunta es, ¿podrían ser estos compuestos derivados a partir del calentamiento de la glucosa que estén afectando la viabilidad del paciente? Sí, le respondo hasta ahí. Si después tiene otra pregunta, así. Sí, claro. El paciente renal crónico es un paciente inflamado. Exacto. Cuando el paciente ingresa en diálisis, esa inflamación potenciala por 10. Y si, acorde al tipo de diálisis y a la tolerancia que tenga cada uno de nosotros y la respuesta que tenga cada uno de nosotros a la agresión que sufre el organismo frente a las fibras que no son, no son humanas, como ocurre con los filtros de hemodiálisis, o a los líquidos estos que bien menciona usted, esa inflamación aumenta aún más. Por lo tanto, eso condiciona no solamente la posibilidad de trasplantarse, sino que aumenta el rechazo agudo, porque hay un estudio muy interesante que muestra que las células T se activan mucho más en los pacientes que estuvieron en diálisis que en los que no.
pero además estos pacientes tienen menor sobrevida por ser inflamados, porque tienen una gran patología cardiovascular condicionada por esto. Perfecto, claramente así es. O sea, el proceso está derivatizado a un proceso inflamatorio consecuente de esta aplicación y de los problemas que ya traía el paciente. O sea, la inflamación termina siendo como el gran detonante de llegar al extremo de la mortalidad. Perfecto. Le voy a hacer la segunda pregunta, si hay tiempo. Usted en un momento mencionó que el rechazo está dado por la presencia de un azúcar que le llamó galactosa. Ese azúcar, ese terminal galactosa, es un azúcar que está sobre proteínas o sobre las llamadas glicoproteínas, o es un azúcar definido específicamente sobre algún tipo de lípidos especiales. No, es una glicoproteína que no tenemos los humanos, que sí tienen los cerdos, y que cuando ingresa al organismo humano provoca una reacción inmunológica mediada por células B y da un rechazo humoral. Entonces, los primeros intentos de xenotrasplante que se hicieron tanto de cerdos a babuinos y algunos que se intentó en humanos mostraban que se perdía rápidamente el injerto por el rechazo humoral. Por lo tanto, lo que se buscó y lo que describe y descubre David Cooper es este knockout, encuentra esta galactosidasa y encuentran el knockout para hacer el knockout y poderla eliminar de la generación de órganos en estos nuevos cerdos, que son los que después van a dar los órganos para los humanos. Claro. No es un problema del paciente humano que tenga esa galactosa, el epitope en la superficie de la glicoproteína, sino en el trasplante, Así es. el órgano a trasplantar. Así es. Perfecto. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Por razones del tiempo y hemos llegado muy bien. El doctor Uribe, perdón, doctor Galetti estaba levantando la mano. ¿Me decía, Sandra? Que el doctor Uribe estaba levantando la mano. Perdón, doctor Uribe, adelante. Doctor Uribe está muteado. Doctor Uribe, no lo escuchamos. Bueno, mientras los esperamos, si puede conectarse el doctor, Sandra, por favor, si podemos poner en pantalla el certificado. Sí, perfecto, doctor. Lo escuchamos, doctor Adolfo. Interrúmpame cuando quiera, doctor, si puede conectarse. Ponemos el certificado mientras tanto. Y yo me sumo a Pablo agradeciendo a nuestra secretaria Celina y a nuestra coordinadora académica online por permitirme y facilitarnos nuestra actividad en este punto. Doctor Pablo Novoa, académico, le damos la bienvenida a la Academia de Ciencias Médicas de Córdoba. Sepa que para nosotros es un honor y un gusto. Y por supuesto que vamos su inteligencia y su voluntad para enriquecernos a todos ahora desde adentro. Muchas gracias, Pablo, y te damos el cierre final. Bueno, no sé si el doctor Uribe está en condiciones de hablar, así no lo interrumpo. No, está conectado doble y no se desmutea. Bueno, no tengo más que agradecimiento a todos ustedes y bueno, trataremos de estar a la altura de lo que la Academia de Ciencias Médicas necesita y colaborar con todo aquello que haga que la Academia crezca y se enriquezca con cada uno de nosotros. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos, tengan buenas tardes y nos encontramos en el próximo evento académico. Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Felicitaciones, doctor Novoa. Felicitaciones. Gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes y muchas gracias, doctor Novoa. Felicitaciones, doctor Novoa, entonces, y bienvenido. Muchas gracias. Muy amables, che. Y ahí te felicita Guadalupe. Sí. Felicitaciones, Pablo Novoa. Soy la hermana. Gracias. Muy bien, nos desconectamos entonces. Muchas Abrazo gracias. grande, Pablo, felicitaciones. Gracias, Pablo. Buenas tardes a todos. Un gusto. Felicitaciones, Pa.